Buenas tardes, hermanos. Un gusto verlos de este lado del campus y no vamos a cantar. Vamos a abrir la escritura juntos y vamos a seguir siendo edificados. El título en esta tarde de esta sesión es Proclama la palabra en privado. Hemos estado hablando a lo largo de esta conferencia precisamente de la necesidad de que la palabra sea proclamada. Y corremos la tentación de pensar que la única forma de que la palabra sea proclamada es cuando alguien está parado frente a otros y hablar la exposición de la palabra de esa manera. Pero mi deseo en esta tarde es que vayamos a la Escritura y descubramos cómo la palabra necesita también ser proclamada de forma individual. La palabra necesita ser proclamada uno a uno. Es lo que llamamos la proclamación en privado o lo que hoy en día conocemos como la consejería bíblica. Así que permítanme orar para pedir la dirección del Señor y comenzamos este tiempo. Oremos juntos. Padre Celestial, estamos agradecidos en esta tarde por tantas bendiciones que hemos recibido de ti y que continuamente lo hacemos. Te alabamos, Señor, te bendecimos por contar con tu palabra que nos instruye, que nos motiva a conocerte más y evidentemente a vivir vidas de adoración que reflejen el conocimiento de tu nombre. Queremos en esta hora pedir tu dirección, queremos en esta hora pedir tu bendición, que tu palabra sea expuesta, que nuestros corazones sean edificados mediante la misma y que podamos salir de aquí comprometidos contigo con el deseo genuino de vivir vidas agradables delante de ti y sobre todo de poder presentar y proclamar la palabra perfecta, tu palabra perfecta a otros. Lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Me gustaría que abriéramos nuestras Biblias en 2 Timoteo capítulo 3, versículo 16 y 17. Y en esta hora me gustaría compartir con ustedes o que prestáramos atención a dos pasajes bíblicos. Primero comenzando en 2 Timoteo 3, 16 y después iremos a la carta a los Romanos. Pero quiero presentar con ustedes dos razones por las cuales la palabra necesita ser proclamada en privado. Dos razones por la cual la palabra de Dios, la palabra de Cristo, necesita también ser proclamada en privado. Y acompáñenme a 2 Timoteo, capítulo 3, versículo 16 y 17. Es obviamente un pasaje bastante conocido y sé que algunos de ustedes lo saben incluso de memoria. Y me gustaría resaltar algunas virtudes de este pasaje en alusión a este tema. Y dice así: toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. La primera razón por la cual la palabra de Cristo necesita ser proclamada también en privado es porque la palabra es suficiente y es la palabra suficiente de Dios. Es la palabra suficiente de Dios. Noten algunas características que podemos ver en este primer versículo que leí en 2 Timoteo capítulo 3, versículo 16. La primera frase que Pablo está resaltando a Timoteo es toda la Escritura, toda la Escritura. Al utilizar este descriptivo de toda la Escritura, está obviamente incluyendo la totalidad del canon bíblico. Estamos hablando de los 66 libros inspirados por el Espíritu Santo. Esa es la totalidad de la Escritura y esa totalidad de la Escritura ha sido dejada para la iglesia.
Es la forma en la que la iglesia hoy en día tiene la voz de Dios, tiene la palabra de Dios. Es lo que llamamos también en la teología la revelación especial. Es para aquellos que tienen oídos espirituales, aquellos cuyos ojos espirituales han sido abiertos, aquellos que hemos recibido un nuevo corazón con nuevos anhelos, con nuevos afectos, aquellos en los cuales el Espíritu Santo de Dios mora en nosotros y nos da esa facultad de poder comprender esta realidad. Toda la Escritura es la palabra de Dios. También noten cómo Escritura define justamente la manera en la que Dios de forma soberana ha decidido dejar su palabra para nosotros, de una forma escrita, de una manera escrita. Es la revelación escrita de Dios para la era de la iglesia. Dios ha decidido revelar su palabra a nosotros precisamente en forma escrita, en una forma de libro. Y cuando estudiamos la Escritura de forma de libro, en una forma adecuada, como se estudia un libro dentro de su contexto, considerando los elementos gramaticales, considerando las reglas básicas de interpretación, vamos a llegar al único significado del texto bíblico y vamos a llegar a conocer a su autor, a nuestro Dios. Esa es toda la Escritura. Pero vean la siguiente descripción, en la siguiente palabra que aparece aquí en el versículo 16 de parte de Pablo. Toda la Escritura es inspirada por Dios. Toda la Escritura es inspirada. Este término inspirado, y lo hemos escuchado, es exhalado, es soplado. Toda la Escritura ha sido salida, ha sido exhalada, soplada de Dios. Dios la ha soplado para nosotros. Viene precisamente de Él. Y quiero que pensemos en el sentido intencional de esto. No tenemos la Escritura solamente por casualidad. No tenemos la Escritura solamente por aras del destino, como decimos, sino que hay una intencionalidad que Dios puso al revelar su palabra para nosotros los creyentes. Él ha tenido esa intención de revelarnos su palabra y para nada hay un sentido pasivo en esto. Es muy interesante porque la palabra en griego para exhalada, para inspirada, en la Septuaginta, cuando vemos en el Antiguo Testamento, en Génesis capítulo 2, cuando dice que Dios sopló aliento de vida, es precisamente la palabra equivalente para decir que Él ha soplado o que Él ha exhalado su palabra. Entonces, la palabra que Él ha exhalado es la palabra que edifica a aquel que le ha dado vida, pero una vida nueva, una vida en Cristo. Y aquel que está muerto espiritualmente necesita de esa palabra para hallar vida, de esa palabra de vida eterna. Pero vean la siguiente palabra que Pablo está utilizando en este versículo 16. Toda la Escritura es inspirada y útil. Toda la Escritura es inspirada y útil. Toda la Escritura tiene un efecto transformador en la vida del creyente. Y eso es lo que la hace útil. La palabra de Cristo tiene potencialidad para servir. La palabra de Cristo es completamente armónica con el carácter de nuestro Dios. Todo lo que Dios hace es útil. Todo lo que Él ha hecho y ha decretado tiene esa utilidad. Por lo tanto, la palabra que Él ha exhalado es una palabra útil. Tiene una utilidad completamente activa. Pero no solamente tiene una utilidad activa, sino que también tiene una utilidad completa. Es decir, que no le falta ni le sobra absolutamente nada para ser útil. Es suficiente. Es justamente la medida necesaria de la revelación de Dios para el hombre. La medida necesaria que Él así ha determinado. Y estas descripciones definitivamente no pueden ser ocultas. Necesitan ser proclamadas.
necesitamos proclamar que la palabra de Dios es inspirada por Él y es útil. El mundo, la gente necesita escuchar esta verdad. Es la palabra completa de Cristo, exhalada por Él y que refleja sus perfecciones al ser útil. Esa precisamente es la razón por la que decimos que es suficiente, que su palabra es suficiente. Y hermanos, esta verdad necesita ser proclamada, como dije, no solamente de una manera pública, sino también en una proclamación uno a uno. La necesidad de que uno a uno compartamos fielmente la palabra de Dios y seamos edificados en esta realidad. Ahora, esto no es un concepto nuevo. Esto ha sido justamente la tendencia desde el inicio de la iglesia. Brevemente en Hechos capítulo 20, el versículo 21, si me quieren acompañar ahí, es un testimonio maravilloso donde vemos la transición en la cual termina la era apostólica y entonces Pablo ahora está delegando precisamente a pastores, a maestros, para que cuiden el rebaño, para que cuiden a la iglesia, y él les hace la encomienda precisamente de la administración de la palabra. Y en el versículo 20, en Hechos capítulo 20, versículo 20, Pablo hace esta encomienda y dice: y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Esta encomienda que Pablo está haciendo está describiendo justamente su ministerio, haciendo un ministerio públicamente, pero dice también que un ministerio en las casas. Cuando él menciona esta parte de las casas, precisamente hace esa distinción para hablar de una manera personal, de una manera más íntima, ministrar la palabra de una forma más personal cuando hablamos de las casas. Y noten cómo aparece en la misma categoría de urgencia. Así de urgente la palabra necesita ser predicada de forma pública, así de urgente la palabra también necesita ser predicada de forma individual, de forma íntima, de forma cercana. Por eso es que es necesario que esa palabra sea también ministrada uno a uno, proclamada entre las casas, proclamada de uno a uno. Ahora, esto también ha sido parte del ministerio de la palabra, con toda la extensión que Pablo lo hizo a lo largo de las cartas que él escribe para las iglesias, pero también aquí mismo en el libro de los Hechos, el capítulo 6, el versículo 4, cuando la iglesia comienza a crecer, cuando las necesidades de la iglesia comienzan a aparecer, los discípulos deciden sabiamente dedicarse al ministerio de la oración y al ministerio de la palabra, al ministerio de la palabra. Muchas veces pensamos que el ministerio de la palabra solamente involucra la predicación, que el ministerio de la palabra solamente involucra pararse frente a otros y predicar un sermón, o pararse frente a las masas y predicar el evangelio para que puedan ser alcanzados. Pero el ministerio de la palabra también incluye este aspecto individual, también incluye este aspecto uno a uno. Si toda la escritura es inspirada por Dios y es útil, entonces necesita ser proclamada por todos los medios posibles, hermanos. Repito, si toda la escritura es inspirada por Dios y es útil, es congruente armónicamente con su carácter de perfección, entonces necesita ser proclamada por todos los medios posibles. Hermanos, si piensas que solo aquellos que se paran frente a un púlpito son los que están ministrando la palabra, pues estás muy equivocado. Cada vez que tú compartes una verdad bíblica con otro creyente, estás ministrando la palabra. Cada conversación que tienes con tu hermano de al lado, hablando de cómo ha sido edificado, cómo una verdad bíblica ha llegado
profundamente a tu corazón, cómo una realidad bíblica se está viendo en tu vida, tú estás ministrando la palabra. Cuando tu hermano necesita escuchar un consejo de parte de Dios, y tú compartes la verdad de Dios, le instruyes, le acompañas con base a la verdad de Dios, estás ministrando la palabra. Hermano pastor que estás aquí, si tú piensas que ministrar la palabra solamente significa predicar y que eres el único responsable en la iglesia de ministrar la palabra, pues también estás en un grave problema. Porque compartir la palabra uno a uno es parte de ese ministerio pastoral, es parte de esa encomienda de liderazgo de la iglesia. Y que con la misma seriedad que dedicamos tiempo al estudio de la palabra para presentarnos frente a la congregación, con la misma seriedad tenemos que prestar tiempo y estudio a la palabra para presentarlo uno a uno. Hermanos, esa es la consejería bíblica. Esa es la consejería bíblica. Por eso la consejería bíblica es parte del ministerio de la palabra. Nuevamente, es la misma palabra inspirada por Dios, la misma palabra útil que se presenta en un sermón, pero que también se presenta en uno a uno. Es la misma autoridad de Dios, la misma palabra inerrante, infalible, autoritativa, suficiente, que presentamos de manera pública, también la presentamos cuando hablamos entre nosotros con base a lo que Dios ha dicho en su palabra. Decimos que la consejería bíblica es el mensaje correcto en el momento preciso y de la forma precisa. Ahora piense lo siguiente: todas nuestras palabras aconsejan. Todas nuestras palabras aconsejan. La realidad es de que todo el tiempo estamos aconsejando. Todo el tiempo que estamos hablando, estamos de una u otra manera aconsejando. El Señor ha dicho que de toda palabra que sale de nuestra boca hemos de rendir cuentas. Entonces, que lo que salga de nuestra boca, que el consejo que salga de nuestra boca sea precisamente basado en la palabra de Dios. La pregunta que debemos hacer entonces, bueno, ¿mi consejo es el consejo de Dios o es simplemente una opinión personal? ¿O es simplemente un punto de vista personal mezclado o añadido con una idea bíblica de algo? La consejería bíblica no es simple y sencillamente dar una opinión o dar una instrucción personal de mi vida hacia la vida del otro. Tampoco es simplemente pintar algunos pasajes bíblicos que aparezcan por ahí y que puedan ser de alguna utilidad para otros. Tampoco es simple y sencillamente lanzar citas bíblicas pensando que la Biblia es un manual o un diccionario donde debo de buscar el problema que tengo en la vida y entonces esa respuesta puntual es la que debe de aparecer. No es así, es mucho más que eso. Es precisamente la proclamación de la palabra útil de Dios para todo asunto de la vida y la piedad del hombre, según la descripción de Pedro. Hermanos, esto es sagrado. Esto es sagrado. Esto implica que no proviene de mí. El consejo no proviene de mí. La proclamación del nombre de Cristo no viene de mí, viene precisamente de Dios. Por lo tanto, necesito conocer más a Dios. Necesito conocer más al Dios de la palabra, para precisamente proclamarlo fielmente uno a uno. Acompáñenme a Romanos capítulo 15, versículo 14. Y este es precisamente el segundo pasaje que quiero que revisemos antes de concluir la idea de 2 Timoteo 3:16. Romanos capítulo 15, versículo 14. Y me gustaría que hiciéramos una conexión con lo que vimos precisamente o lo que hasta ahora hemos hablado del versículo 16 de 2 Timoteo 3. Dijimos que Dios ha querido soberanamente revelar su palabra para nosotros, la iglesia, en forma de libro. Y aquí hay otro aspecto intencional de parte
de Dios. ¿Alguna vez usted se ha preguntado por qué es que Dios ha decidido revelar su palabra en forma de libro? Dios, pudiendo haber revelado su palabra de múltiples otras formas para nosotros, para la iglesia, Él ha decidido soberanamente revelarla o dejarla en forma de libro. Y definitivamente que podemos, sin duda alguna, pensar muchas razones, también resaltar ciertos beneficios de tener la palabra de Dios escrita, de que Dios ya no nos habla en estos tiempos por medio de sueños, por medio de ideas, por medio de profetas humanos, etcétera, sino que toda la revelación de Dios para nosotros está aquí, está escrita. Y evidentemente esto es seguro. Esto es seguro, es la palabra profética más segura. Y evidentemente es la manera en la que Él la ha preservado para nosotros, para nuestros días. Somos la iglesia del 2025 y es gracias a la preservación que Dios en su soberanía ha tenido de que podemos tener en nuestras manos su palabra. Pero lo que quiero resaltar aquí es que el que Dios también haya decidido revelar su palabra para nosotros en forma de libro tiene una connotación intelectual, tiene una conexión con nuestra capacidad intelectual, con la misma capacidad intelectual que Dios nos ha dado cuando nos creó. Y esto implica dos partes importantes que vamos a ver aquí. Vean el versículo 14 en Romanos capítulo 15, versículo 14. Es un pasaje muy conocido y dice: pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. Y quiero que presten atención a la segunda frase que describe Pablo aquí para los creyentes en Roma, la audiencia principal que está escribiendo. Dice que de vosotros mismos estáis llenos de bondad y llenos de todo conocimiento, llenos de todo conocimiento. La pregunta sería, bueno, ¿a qué conocimiento se refiere Pablo? Y es que en el deseo de Pablo, entendiendo el contexto aquí de la carta a los romanos, Pablo en esta sección de la carta está animando, está exhortando a los creyentes a vivir la unidad, está exhortándoles a vivir precisamente como el cuerpo de Cristo. En el capítulo 12 comienza rogándoles por las misericordias de Dios que presenten vuestros cuerpos de manera colectiva en un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional, animando, apelando a la iglesia a la unidad, teniendo paciencia para los débiles en la fe, que justamente en el capítulo 14 acaba de abarcar eso y parte del 15, hablando a aquellos maduros espirituales que tienen un entendimiento de la verdad de Dios, del testimonio escrito de Dios, justamente en el versículo 4 de aquí de Romanos 15, 4, él describe hacia aquellos que necesitan ser pacientes para con los débiles de la fe, les dice que estas cosas se escribieron antes para nuestra enseñanza, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Y en esta intención justamente de que el creyente sepa vivir en unidad con otros creyentes es la exhortación de estar lleno de todo conocimiento. ¿A qué conocimiento se está refiriendo? Precisamente a lo que describe el versículo 4, a la palabra de Dios, aquellas cosas que se escribieron antes y que para nuestra enseñanza se han escrito, aquellas cosas que revelan, que describen el carácter consolador y el carácter esperanzador de nuestro Dios. Por eso es que él menciona en el versículo 13 que Él es el Dios de esperanza. Y esa es la misma exhortación para nosotros hoy en día, hermanos, a ser creyentes llenos de todo conocimiento en la palabra de Dios, que ese conocimiento sea precisamente la palabra de Dios, es el conocimiento de las Escrituras. Por eso es que esto requiere
de un sentido intelectual. Que nuestro intelecto, que nuestra mente esté llena, esté saturada de la palabra de Dios. Que el conocimiento que tengamos sea un conocimiento puro, pleno de Dios, un conocimiento de la Escritura, un conocimiento de los principios bíblicos que le describen a Él, un conocimiento claro de su carácter, de sus perfecciones, de la utilidad de su palabra en todo asunto de nuestra vida. Hermanos, para poder proclamar la palabra uno a uno y para poder proclamar la palabra en privado y públicamente, necesitamos estar llenos, saturados de la palabra de Cristo. Necesitamos pasar mucho tiempo conociendo, estudiando, escudriñando las Escrituras, saturarnos de ese conocimiento, saturarnos de entender, de comprender al Dios de esperanza para poder brindar esperanza a otros. Y es también entender que esto es lo que plantea la necesidad de que la iglesia conozca más a Dios y ministre la palabra uno a uno. Esto es la razón por la cual tenemos malos entendimientos de la consejería cristiana y en particular hablando de la consejería bíblica, gracias a esa falta de conocimiento. Pensamos que consejería bíblica es una opinión que otro creyente experimentado me puede dar. Pensamos que la consejería bíblica es ir con el pastor 5 minutos después de que terminó el sermón y esperar que el pastor me dé la respuesta que yo estoy esperando para tomar la decisión adecuada y entonces ciegamente tomar una decisión basada en la opinión del pastor. Pensamos que la consejería bíblica es justamente que alguien más decida por nosotros, que alguien más nos lleve a pensar o que el otro piense tal vez de una manera bíblica y entonces yo cruzado de brazos vaya en un sentido hacia lo que esa persona me diga. Pero hermanos, ¿quién en esta vida tiene la autoridad para decirnos qué hacer y qué no hacer? Solamente Dios, solamente Dios, solamente la palabra de Dios. Entonces, la consejería bíblica es precisamente la administración de la palabra autoritativa suficiente de Dios. La consejería bíblica es la palabra de Cristo expuesta uno a uno, proclamada uno a uno. Y esto se ve activo en la vida de toda la iglesia. Por eso es que toda la iglesia necesita prepararse. Por eso es que toda la iglesia necesita estar llena de todo conocimiento. Pablo está escribiendo aquí en el capítulo 15 a la iglesia. No está escribiendo solamente a los pastores, no está escribiendo solamente al liderazgo, está escribiendo a toda la iglesia, animando a toda la iglesia precisamente a cumplir estas características de ser creyentes llenos de bondad y llenos de todo conocimiento, que nuestro intelecto que Él mismo nos ha dado sea facultado y sea llenado, saturado de la palabra de Cristo, la palabra suficiente de Cristo. Hermano, ¿qué tan serio tomas el estudio de la palabra cuando vas a compartir con otro hermano? Hermano pastor, ¿qué tan serio tomas el estudio de la palabra cuando vas a aconsejar a otro hermano? ¿Qué tan serio invertimos nuestro tiempo para conocer más a Dios y poder dar una respuesta, poder tomar una decisión sabia, aterrizada en esa necesidad, en esa decisión que debo de tomar? ¿Cuánto tiempo pasamos preparándonos en la Escritura para compartir en un sermón? ¿Cuánto tiempo incluso pasamos preparándonos y enseñando semanas, meses, un pasaje expositivo? Pero cuando hablamos de un asunto uno a uno, cuando hablamos de una necesidad que tiene un hermano en su vida, pensamos que en una conversación corta va esto
a resolverse o va esto a tener una claridad, que no se necesita una ministración detallada, un acompañamiento en la ministración de la palabra? Es la misma palabra de Dios que necesita ser saturada en nuestra mente para poder hablar con otros. La consejería bíblica requiere de ese estudio diligente de la palabra. Y recuerden que es toda la Escritura. Necesitamos conocer toda la Escritura inspirada por Dios, de extraer los principios bíblicos, las verdades bíblicas en todo el canon inspirado por el Espíritu Santo, para conocer a Dios suficiente y para precisamente responder de una manera agradable delante de Él. Piensa en lo siguiente: en medio de este mundo corrompido por el pecado, lo único perfecto que tenemos es la palabra de Cristo. Es la palabra de Cristo que está en nuestras manos, que es tan poderosa, que es tan perfecta que convierte el alma, dice el salmista en el Salmo 19. Es tan perfecta que convierte el alma. El Evangelio de Cristo es tan poderoso que es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Hermano, esta palabra necesita ser proclamada. Esta palabra necesita ser proclamada y eso es una razón suficiente. La palabra necesita ser proclamada públicamente y en privado porque es la palabra suficiente de Dios. Pero permítanme compartirles la segunda razón. La segunda razón por la cual la palabra de Cristo necesita ser proclamada públicamente y en privado. Y es porque es la palabra suficiente para el hombre. Es la palabra suficiente para el hombre. Dijimos, es la palabra suficiente de Dios, viene de Dios, ha sido exhalada de Dios. Pero esta segunda razón nos dice que la palabra es suficiente para el hombre. Regrese a 2 Timoteo capítulo 3, versículo 17. Terminando el versículo 16, cuando Pablo está diciendo que toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Estos 4 descriptivos que Pablo está haciendo resumen el todo de la vida del hombre, resumen el todo de la vida del creyente. Es lo que en palabras de Pedro equivale a todo asunto de la vida y la piedad del hombre. Esto tiene una dirección, esto tiene un propósito y esa utilidad de la palabra de Dios es una utilidad muy puntual. Vean el versículo 17. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. El fin, el propósito de Dios haber inspirado, exhalado su palabra, toda la Escritura, con ese sentido activo, útil, es para que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Hermanos, vean el carácter amoroso de nuestro Dios, Él mismo proveyendo al hombre su palabra para perfeccionarle. Y si hablamos de que el fin es justamente la perfección del hombre, tenemos que pensar en el medio. Repito, si el fin de la Escritura es que el hombre de Dios sea perfecto y sea preparado para toda buena obra, entonces el medio también implica perfección. Si el fin es perfección, el medio también significa perfección. Es decir, si el fin de esto es que el hombre sea perfecto, la palabra de Dios necesita ser perfecta para llegar justamente a ese fin, para llegar justamente a esa meta. Y por perfección, el término original involucra compleción, es perfecto, es completo, es suficiente. Si el hombre de Dios, si la meta es que el hombre de Dios sea
perfectamente, enteramente preparado para toda buena obra, entonces podemos asegurar de que la palabra de Dios es suficiente, es lo único que necesita para llegar a esa meta. Sin embargo, si pensamos lo contrario, si pensamos que el creyente necesita de algo más, necesita de una ayuda externa, necesita de algún tipo de metodología externa, de pensamiento profesional, de algún tipo de filosofía, de algún tipo de psicología, de terapia externa para ayudar al creyente del siglo XXI, etcétera, lo que estamos diciendo entonces es que la palabra es insuficiente y que Dios está mintiendo en el versículo 17. Eso es evidentemente algo serio. Lo único que el hombre necesita para vivir esta vida de acuerdo al diseño de su Creador es la palabra suficiente que Él mismo ha inspirado. Vivimos en la era del conocimiento. Vivimos en el siglo XXI. Cada vez nos es más y más y más fácil obtener información. Sumado a esto, el hombre siempre está en un continuo cambio. El hombre siempre está buscando cambiar, siempre está dispuesto a cambiar de una u otra forma. Le gusta incluso el cambio. El mundo busca obtener el conocimiento de distintas formas. El intelecto del hombre se alimenta de querer conocer activa o pasivamente para alimentar su orgullo. Pero esto ha llevado a demeritar precisamente la Escritura, sobre todo en los temas de la vida y del comportamiento del hombre. Hoy en día es más fácil creer bajo una etiqueta profesional de que la conducta del hombre, de que el comportamiento del hombre es producto de una enfermedad en la mente, es producto de algún tipo de alteración bioquímica en la mente, y que si el comportamiento es pecaminoso, entonces el hombre no es culpable, sino que su cuerpo le está empujando a comportarse pecaminosamente delante de Dios. Y no necesita la Escritura, ya que él no es culpable de sus acciones. Necesita algún tipo de terapia profesional, necesita ayuda médica, etc. Lamentablemente, este tipo de mal conocimiento se ha infiltrado dentro de la iglesia. Por eso es la necesidad de que toda la iglesia esté llena del conocimiento de la palabra de Dios y esté siendo ministrada uno a uno con base en ese conocimiento de la verdad de Dios. También el problema nace porque la impaciencia del hombre le hace pensar que es capaz de resolver sus propios problemas. Pero le tengo una noticia. La proclamación de la palabra en privado, la consejería bíblica no busca sacar a las personas de sus problemas, sino hacer que las personas den fruto en medio de sus problemas. En ninguna parte de la Escritura encontramos que el creyente está obligado a vivir esta vida buscando resolver sus problemas. En cambio, Dios espera de nosotros que seamos los hombres, las mujeres de Dios en medio de ese problema. Que respondamos como el salmista en el Salmo 1, cuyo deleite es la palabra, que la palabra se deleita de día y de noche y que ha sido plantado como junto a corrientes de aguas para dar fruto. En medio del problema, el creyente puede dar fruto, aunque ese problema nunca llegue a ser resuelto. El creyente puede estar creciendo en esa preparación para toda buena obra, aunque el problema incluso se complique más en esta vida. Y él siga siendo formado más y más al carácter de Cristo. La Escritura es la única herramienta diagnóstica y terapéutica en la consejería bíblica. La Escritura es la única herramienta suficiente y útil para todo asunto
de la vida y la piedad del hombre, para todo problema, para toda necesidad de toma de decisiones, para todo asunto en el comportamiento del hombre. No se trata de mezclar, no es necesario mezclar algún tipo de técnica, de metodología, de profesionalismo. Se trata de la obra del Espíritu Santo transformador en el corazón del hombre por medio de la palabra de Cristo. Acompáñenme a Romanos 15:14 nuevamente. Romanos 15:14. Y vean nuevamente la conexión con 2 Timoteo 3:16 y 17. Vean la segunda parte y el propósito que Pablo está mencionando aquí a los creyentes llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. El propósito, la exhortación de que estemos llenos de bondad, que estemos llenos del conocimiento de la Escritura, es para que tengamos la capacidad de poder amonestarnos unos a los otros. Nuevamente vean cómo Pablo está refiriéndose a la iglesia. Es parte del ministerio de los unos a los otros que encontramos en el resto del Nuevo Testamento. Y quiero dedicar unos minutos para hablar sobre este tema de amonestarse los unos a los otros. En nuestro español, la palabra amonestar, y obviamente yo estoy leyendo de la Reina Valera, amonestar tiene quizá una connotación peyorativa, quizá una connotación de regaño. Pensar en amonestar o pensar que alguien me dice, hermano, te voy a amonestar, me pone a temblar, ¿sí? Y empiezo a pasar por mi mente, bueno, ¿qué hice? ¿Qué dije? ¿Qué no hice? Etcétera, ¿cómo lo ofendí? Etcétera. Pero este no es realmente el sentido de Pablo en este versículo. La palabra amonestar en el idioma original, en el griego, que aparece aquí, es la palabra nuteteo. Y la menciono porque literalmente esa palabra viene de una raíz que significa mente. La raíz nous, la palabra nous significa mente. Y lo que Pablo está diciendo aquí, lo que Pablo está animando a la iglesia, es literalmente que los creyentes pongan en la mente de los otros la palabra de Dios. A eso se refiere con amonestar. Poner en la mente la palabra de Dios unos a otros. De ahí es que nace el concepto de consejería noutética. Probablemente usted ha escuchado este concepto. El siglo pasado el Señor usó grandemente a un hermano llamado Jay Adams, él, quien fue usado por el Espíritu Santo de muchas maneras, reavivó la necesidad de una cultura de consejería bíblica en la iglesia, la necesidad de la administración de la palabra de Dios uno a uno, utilizando este concepto de consejería noutética, basado en esta exhortación de que la iglesia necesita amonestarse unos a otros, que la iglesia en su totalidad necesita estar saturada de la palabra de Dios para podernos poner unos a otros en la mente la palabra de Dios. Y sobre todo de una manera tan práctica como Dios mismo la ha revelado a nosotros, de una manera tan útil en las situaciones particulares en las que somos ministrados. Por eso es que decimos que hay un aspecto intelectual en la forma en la que Dios decidió revelar su palabra a nosotros a manera de libro. Porque hay otra realidad con respecto a la mente del hombre. Y esa otra realidad es de que la mente del hombre ha sido afectada por el pecado. Desde Génesis capítulo 3, es evidente que absolutamente todo en esta vida ha sido corrompido, ha sido afectado por el pecado. Lo único sublime, lo único perfecto, ya lo dije hace un momento, es la palabra de Dios, la palabra de Cristo. Pero en esa afección por el pecado, la mente del hombre es justamente afectada. La mente del hombre natural ha sido afectada por el pecado. El hombre natural no es capaz de pensar como Dios piensa.
El hombre sin Cristo no es capaz de pensar lo correcto. El hombre sin Cristo no es capaz de pensar en la lógica de Dios, en la realidad que Dios ha establecido. Por eso es que el Espíritu Santo necesita darle un nuevo corazón, una nueva mente, si queremos utilizarlo como sinónimo, para que tenga esa facultad de ser renovada. Ahora bien, el creyente seguimos batallando con este cuerpo de carne y nuestra mente necesita ser renovada. Y la renovación de esa mente solamente ocurre por medio de la palabra de Dios. Eso es a lo que le llamamos el efecto noético del pecado. No tiene que ver con Noé, sino con el término nous, en griego, que significa mente. El término nous, el efecto noético del pecado, la mente del hombre afectada precisamente por el pecado. Por eso es que Pablo en Romanos capítulo 1 describe que el hombre natural tiene una mente reprobada, que piensa y que hace cosas que no conviene, que no es capaz justamente de pensar como Cristo. Y el creyente necesita continuamente renovar su mente con la palabra de Dios. Y hermanos, el Señor nos ha dado el privilegio de que unos a otros renovemos nuestra mente con su palabra. El Señor nos ha dado el privilegio enorme de que unos a otros pongamos en nuestras mentes la palabra de Dios, ministrándonos uno a uno. La iglesia necesita abrazar esta realidad. Es necesario que toda la iglesia esté llena del conocimiento de la palabra de Dios, para que todos estemos continuamente haciendo ese ejercicio de poner unos a otros en nuestra mente su palabra. Eso es proclamar su palabra. Eso es proclamar su palabra suficiente. El mundo cada vez trata de confundir más y más la mente del hombre. Incluso Pablo mismo en Romanos capítulo 1 dice o describe la mente natural del hombre como un inventor de males. Crecemos, el hombre natural crece en maldad. Desarrolla más y más y más su mente para el mal, para causar más confusión y desviar al hombre de ver la necesidad que tiene de un Salvador, de ver la necesidad que tiene de Cristo. La iglesia necesita abrazar la verdad y acompañarla unos a otros en la ministración para que nuestras mentes sean como la de Cristo, para que nuestras mentes entiendan la realidad de acuerdo con el lente bíblico, para que nuestros ojos estén puestos en esa mirada eterna, esperanzadora, y no en las cosas temporales, no en las cosas de la tierra, que llevan a nuestra mente a lo que hoy en día llaman depresión, a lo que hoy en día llaman ansiedad, llaman psicosis, llaman N cantidad de diagnósticos de enfermedades mentales. Solo la palabra de Cristo brilla con claridad en la vida de los suyos, en la vida de su iglesia. Y es la obra poderosa del Espíritu Santo a través de su palabra que nos permite ver esta realidad. Hermano, proclama la palabra en privado. Dedica toda tu vida a llenar tu mente de todo conocimiento, del verdadero y único conocimiento que es el conocimiento de Cristo. Al final de cuentas, eso es la vida eterna. En palabras de nuestro Señor Jesucristo, en Juan 17:3, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Cada vez que estudiamos la palabra de Cristo, estamos viviendo la vida eterna, estamos viviendo la vida que Él nos ha dado en Él mismo, para su gloria. Y para que conociendo más a Dios, para que conociendo más la palabra, podamos precisamente obedecerle en el mandato de poner en nuestras mentes unos a otros la palabra de Cristo suficiente. Hermano, qué privilegio pensar que usted no tiene nada que decirle a su hermano, pero Dios sí. Y qué privilegio que usted sea un instrumento en las manos de Cristo
al compartir, al instruir, al acompañar a su hermano en esa decisión, en esa necesidad, en esa tribulación, en esa tentación seria, en esa prueba seria que está pasando. Acompañarlo a la luz de la palabra suficiente, no sin añadir ningún extra, sin añadir algún tipo de profesionalismo, algún tipo de metodología, sino simplemente, sino enfáticamente compartir la palabra de Cristo de una manera práctica, donde ambos somos edificados. Necesitamos ministrarla unos a otros. Estamos hablando de invertir en vidas, en almas que Cristo mismo compró con su sangre, el precio más valioso que pueda existir. ¿Sabe quién es el que proclama directamente al corazón del hombre? Es el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo. Y Él es el más interesado en que proclamemos su palabra unos a otros y que seamos edificados para traer gloria a Dios mientras somos precisamente formados a la estatura del varón perfecto, completamente preparados para toda buena obra. Amén. Oremos al Señor. Padre, agradecemos en esta tarde tu bondad al permitirnos ver esta realidad que tú has expresado en tu palabra, de poder conocer, de poder entender, de poder comprender tu palabra no por nuestra mente, sino por la renovación de nuestra mente, por la obra que tu Espíritu Santo ha hecho en nosotros. Y que ahora, Señor, en esa renovación de nuestro entendimiento podamos dedicar el resto de nuestras vidas a conocerte más, para poder ministrarnos unos a otros la palabra de tu Hijo Jesucristo. Gracias, Señor, porque tu palabra es firme. Gracias porque tu palabra es perfecta. Concédenos, Señor, tu gracia para ver, para comprobar en toda situación de nuestras vidas que tu palabra es suficiente para responder de la manera que tú esperas que nosotros respondamos en nuestros problemas, en nuestras tribulaciones, en nuestras tentaciones, en nuestras pruebas. Anima nuestra fe para que podamos ministrarnos unos a otros con seriedad, con preparación, con diligencia, y que podamos con esto traer gloria a tu nombre. Gracias por Cristo, y en su nombre pedimos estas cosas. Amén.